Estamos aquí empezando la transmisión de este tema del día de hoy, de cómo soltar el dolor del pasado. Gracias a los que se están conectando. Empezamos unos minutitos tarde porque hubo un desafío con la tecnología, pero ya estamos acá. Te voy a pedir que tomes notas y que también hagas preguntas en el chat. Voy a procurar estar viendo tanto la pantalla de Facebook como la de YouTube. Así es que no te vayas, quédate conmigo hasta el final, porque te voy a estar compartiendo estrategias para que tú puedas empezar a practicar en tu vida y herramientas para que puedas soltar el dolor del pasado. Tengo por aquí mis notas para que no se me vaya a olvidar nada de lo que te quiero compartir el día de hoy. Primero vamos a ver el peso del dolor del pasado. Muchísimas personas creen que porque ya pasó, que hace muchos años, eso que te dolió ya no les afecta hoy en día en el presente. Sin embargo, te quiero decir que si tú no has procesado todas esas emociones y sentimientos y sensaciones que se crearon en el momento de la situación desafiante o traumática, todavía ese dolor está ahí. Y existen las heridas emocionales, que aunque no es algo físico, pero se sienten. Entonces es bien importante que tú puedas primero reconocer el peso del pasado. Las heridas del pasado afectan muchas áreas de nuestra vida. Afectan nuestra autoestima, de cómo cómo nos comportamos, afectan nuestras decisiones, incluso hasta afectan también nuestras relaciones. Muchas personas sienten que están teniendo problemas y desafíos en el presente, en sus relaciones de pareja, su relación con sus hijos o incluso en sus relaciones laborales. Pero si no se dan el permiso de observar que hay situaciones traumáticas, dolorosas o difíciles, como sea que tú les quieras llamar, que ocurrieron en el pasado y que tú no pudiste procesar todo eso. Cuando ocurre un trauma, sea pequeñito, mediano o grande, lo que ocurre es que suceden muchas cosas que no son visibles, solamente se sienten. Número uno, se crean creencias limitantes, se crean sensaciones, que eso se queda en nuestro cuerpo, en nuestro campo energético. También se crean recuerdos, o sea, las imágenes. Y se crea también lo que se le conoce como el estrés postraumático. ¿Has visto alguna vez a alguien que sufrió un accidente de auto o perdió a un ser querido, que se pone después de mal humor, que se pone intenso, es decir, que se irrita con facilidad, que no puede dormir bien durante las noches y que se está comportando de una forma que tú dices, ¿qué le está pasando? No es apropiado. Bueno, todo eso son efectos que se conocen como estrés postraumático. Y coméntame en los comentarios si a ti te ha pasado alguna situación así. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá, los primeros 2 meses yo tenía todos estos efectos y no sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, porque cuando se va un ser querido que se encarna, también ocurre que es como un trauma para nuestro cerebro. Entonces, todo el dolor del pasado, de cosas pequeñitas, medianas o grandes que tú viviste, pero que todavía no has procesado esas emociones, eso te está afectando y eso crea conflictos en tus relaciones interpersonales. Eso te afecta cómo tú te ves a ti misma, cómo te hablas a veces a ti misma. Y muchas veces, por las heridas emocionales que traemos del pasado, chicas, lo que hacemos es que nos bloqueamos y no podemos abrirnos a relacionarnos con otras personas de una forma amable, de una forma abierta o incluso amorosa. Porque a veces, cuando hemos vivido muchas situaciones dolorosas, tenemos tanto miedo que nos vuelvan a herir, que nos vuelvan a lastimar, que llega un punto en el que cerramos nuestro corazón. Y entonces vamos por la vida viviendo desde las creencias y las sensaciones que se crearon en el momento del trauma. Pero todo esto ocurre sin que nos demos cuenta. Simplemente a veces nos quejamos de que no tenemos los resultados que queremos en las relaciones, a veces en nuestra relación con el dinero, en relación de pareja o incluso cómo está nuestra alimentación
o nuestra relación con la alimentación, con los alimentos, fue lo que quise decir, porque con todo nos relacionamos. Y cuando hay muchas heridas emocionales sin sanar, todo eso nos va afectando. Muchas veces podemos tener un sube y baja de emociones y no somos conscientes que lo que está ocurriendo es que en el presente ocurrió algo que mi cerebro, por las neuroasociaciones, lo está interpretando como un peligro. ¿Por qué? Porque hay una herida emocional, un trauma que no se ha procesado y entonces lo vemos como peligro y automáticamente actuamos en autodefensa, querernos defender. ¿Cuántas veces en una conversación alguien dice algo que tú te encendiste y te pusiste como a la defensiva y no sabes ni por qué? O esa persona la ves y te cae súper mal y apenas la acabas de conocer, pero no sabes por qué te cae mal. Algo te incomoda esa persona. Son las neuroasociaciones de todo el trauma que traes cargando y que no has superado esas o sanado esas heridas, y eso va afectando tu vida en el presente. Por eso es tan importante sanar todo eso. Fíjate bien, el problema no es el dolor en sí que traemos cargando, sino aferrarnos a ese dolor durante tanto tiempo, pero esto lo hacemos inconscientemente. ¿Quién conscientemente va a querer ir cargando el dolor? Nadie. Pero esto ocurre de una forma automática. Ahora vamos a ver por qué es tan difícil a veces superar o sanar una herida o poder realmente perdonar. El otro día me pusieron un comentario en uno de mis videos acá en YouTube y me decían o me preguntaban cómo poder perdonar a una madre que abandona a su hija cuando más lo necesita. Entiendo. Y entonces, cuando traemos heridas emocionales, como en este ejemplo del comentario que me pusieron del abandono de mamá, es, si no me doy el permiso de sanar esa herida, de soltar las emociones reprimidas que tengo, de todo eso que a mí me dolió, de todo eso que a mí me incomoda todavía de lo que ocurrió hace 20 años o 5 atrás, no voy a poder perdonar. Y aunque este tema no sea, perdón, este life no es del perdón, pero igual quiero que observes cuando traemos tantas heridas emocionales, nos aferramos a eso desde el inconsciente y a veces creemos que el perdonar es un favor que le estamos haciendo a la persona que hizo que nos sintiéramos mal o que nos lastimó. Pero en realidad lo que ocurre es que hay tantas emociones así bien reprimidas que en algún momento las dejamos tan ocultas en nuestro interior o que incluso las bloqueamos porque a veces bloqueamos los recuerdos del pasado o incluso bloqueamos las sensaciones de lo que ocurrió en el pasado y entonces desde ahí creemos que ya lo superamos, aunque nuestra vida nos esté gritando que es un caos y que hay heridas que sanar. Entonces, es tan difícil sanar o soltar todo eso porque traemos muchas emociones reprimidas. Hay un dolor en el alma y han hecho estudios donde han demostrado que tenemos una parte en nuestro cerebro, una glándula, que no recuerdo en este momento el nombre, pero eso se activa en el momento que tú tienes dolor físico. Pero han demostrado en ese estudio, toma nota, porque es muy interesante, que también cuando hay dolor emocional, se activa la misma glándula en el cerebro. Esa misma partecita del cerebro que se activa cuando hay dolor físico, se activa cuando hay dolor emocional. Y por eso es importante empezar a soltar ese dolor, empezar a darnos permiso de sentir esas sensaciones, aunque al inicio sea un poquito retante porque estamos tan acostumbradas a no sentir que no sabemos cómo procesar esas emociones. Pero espacios como este te permiten ir aprendiendo. Yo recuerdo mucho que el 2013, cuando tuve la primera coach que me enseñó a superar el trauma, a sanar heridas emocionales y a procesar las emociones reprimidas, ella me decía que mi corazón estaba bien cerrado. Sinceramente, yo no le entendía ni madres de qué hablaba, o sea, la escuchaba, pero no entendía la profundidad. Me tomó tiempo comprender lo que esa coach me quería decir. O sea, no me permitía sentir, pero a veces nos da tanto miedo sentir ese dolor que se ha ido acumulando con una herida, tras otra herida, que
preferimos no adentrarnos ahí porque sentimos que nos vamos a romper más de lo que ya estamos. Es importante empezar a soltar, así sea pasito a pasito, para que tú vayas soltando ese sufrimiento, esas emociones reprimidas como la rabia, la ira, la impotencia, el enojo o incluso sensaciones como el asco. Hay muchas situaciones donde esa emoción también se queda ahí. Y fíjate bien, soltar no significa olvidar, significa liberarte de las creencias limitantes y del sufrimiento innecesario. Y cuando tienes una herida emocional que se va sanando, llega el momento que cicatriza y vas a poder tú estar bien recordando el pasado, pero ya no te va a doler. Ahora vamos a ver con más claridad por qué es difícil soltar lo que sentimos. El dolor no significa soltar lo que nos define, porque a veces también cuando ocurren muchos traumas, chicas, aquí va, esto también es bien profundo, creemos que toda la historia que hemos vivido nos define y creemos que somos eso desde el inconsciente, pero no somos lo que nos ocurrió, no somos lo que sentimos, somos algo más bello y más hermoso y más poderoso que incluso nuestro cuerpo físico. Ahora, vamos a ver entonces cómo empezamos a soltar el dolor. Aquí te va, toma nota. La primera es reconoce tu dolor y acepta lo que sientes. Eso te va a permitir conectar con eso que llevas ahí tratando de ocultar para protegerte, de no sentir tus emociones. Y no juzgues, sea la emoción que sea, simplemente siéntela. Por ejemplo, hay personas que sienten mucho enojo con ciertas personas, que incluso a veces son de su familia, es que en ese momento que estás conectando con lo que sientes, date el permiso simplemente de reconocer que estás enojada, que sientes odio, que sientes rencor o que sientes tristeza, cualquiera que sea la emoción o las emociones que sientas, reconócelas. No te estés juzgando por sentir eso, porque desde ahí, con ese juicio, no vas a sanar. Y eso lo tienes que hacer tú a solas, sentadita, y darte el permiso de sentarte a solas, sin interrupciones y empezar a sentir. Y otro paso número 2, una vez tú has reconocido esas emociones y las dejas que salgan, que se liberen, es perdonarte a ti misma, porque muchas veces cargamos tanta culpa o tanto rencor o odio a veces hacia nosotras mismas, porque con tantas cosas que nos van ocurriendo, podemos sentir que somos culpables incluso de lo que nos ocurrió, aunque hayamos sido unas niñas o unas adolescentes, o simplemente porque alguien que hizo algo que nos lastimó o nos dolió hasta el alma, esa persona nos hizo creer que era nuestra culpa. Entonces es importante tú empezar a soltar esa culpa y empezarte a perdonar y perdonar también a las personas que tú necesites perdonar, a los involucrados en ese evento, en esa situación traumática que has vivido en el pasado. Incluso, por ejemplo, si tú tuviste un accidente de auto, se crean emociones muy densas también. Ahí se crea un trauma. Hasta en ese momento, en ese evento, es importante perdonar a ese conductor o conductora que te chocó, aunque ni siquiera la conozcas y solo la hayas visto una vez a esa persona, para que tú puedas liberarte de esas cadenas invisibles que te vienen a que te mantienen atada y te mantienen atrapada a ese evento que pasó hace meses, días o años. Luego, vas a empezar a también, el paso número 3 es transforma el dolor en fortaleza. El dolor se convierte en fortaleza cuando tú logras ver que de todo lo que te ocurrió hay un aprendizaje, pero no puedes llegar a verle un aprendizaje a aquel trauma, a aquella situación dolorosa, si no has hecho la primera. Es reconocer tus emociones, tu dolor, sin juzgarlo. Número 2, perdonarte. 3, es ver el aprendizaje que hubo detrás de todo lo que te ocurrió. Y sé que a lo mejor estás preguntando, pero ¿cómo es posible que yo pueda ver un aprendizaje dentro de algo horrible que me pasó? Sí, hay mucho.
Hay mucho que aprender. Por ejemplo, uno de los abusos sexuales que yo tuve en la adolescencia, que fue uno de los más fuertes o dolorosos, porque duró años y muy traumático. En ese evento donde yo estuve a punto de quererme quitar la vida 3 veces y no lo logré porque me encontraban a tiempo, cuando yo logro sanar esas heridas, me di cuenta que eso me hizo valorarme más. Y ahí, cuando estaba saliendo de esa situación, me hice una promesa. Esa promesa, o una de tantas que me hice, fue que jamás iba a dejar que otro ser humano me hiciera daño, ¿sí? Luego también, gracias a todo eso que yo viví y experimenté, que en algún punto fue doloroso, hoy estoy aquí frente a ti, frente a esta cámara, compartiéndote estas estrategias. Eso me hizo buscar a mí herramientas para sanar mis heridas y yo hoy estoy aquí compartiéndolas contigo y las he compartido con muchas otras personas en mis talleres, en mis clases, en mis programas, en mis libros. Y tú también puedes verle cosas buenas, un aprendizaje, a aquello que te dolió en algún punto. Fíjate, cada herida, mírala como una lección que te trajo oportunidades para crecer, que quizás te hizo más fuerte, que quizá te hizo más sabia, o incluso que quizá a través de eso que te ocurrió conociste personas maravillosas que le agregaron valor a tu vida. Ha sido todo por hoy en este tema. Deseo que te haya gustado mucho y si esto le aportó valor a tu vida, te invito a que le hagas like y lo compartas con tus seres queridos. Si tú deseas seguir sanando y que te siga acompañando en este proceso, déjame saber y te puedes unir también a un taller que yo tengo que es tanto presencial como virtual, que se llama Sanando tu niña interior, donde vamos juntas a echarle un vistazo a tu pasado desde la niñez, adolescencia, incluso la etapa de la adultez y empezamos a sanar heridas emocionales que están ahí y muchas a veces están inconsciente, que no las has podido ver porque en algún punto las bloqueaste. Ha habido personas que al entrar a ese taller se les abren memorias de traumas muy fuertes que no eran conscientes que estaban ahí, pero que al empezar a sanar se abren esas memorias y es la oportunidad de liberar esas emociones bloqueadas y ese dolor para ser libre, para que tú vuelvas a recuperar tu amor propio, tu poder personal, tu autoestima, tu plenitud y tu felicidad. Desde acá te mando un abrazo energético, cargado de luz y cargado de amor. Nos vemos en un próximo live y si quieres más información del taller, puedes enviarme un mensaje privado y los de YouTube debajo de aquí del enlace, digo, de este